¿Qué tal? Saludos acá, retornando a Historia, Música y algo más de Pasacalle Podcast. Voy a compartir en una serie de episodios la vida de don Gonzalo Benítez, uno de los integrantes del dúo Benítez Valencia, de los músicos y compositores más grandes que ha tenido el Ecuador. Bueno, la fuente va a ser el libro Conversaciones con Gonzalo Benítez, de los autores Pablo Guerrero y Adrián de la Torre. Publicaron estos señores un libro alrededor del 2011 en el que, después de hacer una serie de entrevistas a don Gonzalo antes de que falleciera, por allá por el año 2015, me parece que las entrevistas fueron por el 2014 más o menos, recogen estas entrevistas y la colocan en este libro con la peculiaridad de que lo hacen en un formato como si don Gonzalo fuera el que contara su autobiografía, ¿no? Entonces las entrevistas le pasan como a que don Gonzalo mismo estuviera escribiendo sus memorias. La verdad, a mí me ha gustado, es un libro muy hermoso. Y nos va a ayudar a entender un poco la historia de la música ecuatoriana y por supuesto la historia también del Ecuador. Antes de empezar a compartir ya el primer capítulo y algunos, porque son capítulos bastante cortos en este episodio, quisiera compartir un poco de un párrafo de la introducción a este libro, que dice así: Hace bien el Instituto Metropolitano de Patrimonio en reeditar este libro, pero es necesario que se difunda masivamente. Solo así podremos romper con la avalancha de música basura que a diario irrumpe constantemente en nuestras vidas. Nuestra memoria musical necesita ser preservada y todos debemos ser defensores insobornables de esa gran diversidad de lo nuestro. Defenderlo, cuidarlo y disfrutarlo con absoluto respeto, pero también con el total rigor, para evitar que bajo el cursi membrete de talento nacional pase también ese incontrolable contrabando musical. Estas palabras las escribe Pablo Salgado el 10 de febrero del 2011. Imagínese lo que podría escribir con la música actual, ¿no? En cuánto se ha degenerado la música en estos 10 años. Pero bueno, quería compartir eso para tener en cuenta la importancia de defender lo nuestro, ¿no? Sobre todo lo nuestro con talento, como fue el caso de don Gonzalo Benítez. Y bueno, así que ya vamos a empezar, ¿no? Vamos con el primer capítulo, que lo titulan Carajo, que dice así: Yo nací en Otavalo el 14 de enero de 1915, carajo. No se olviden, porque voy a cumplir 90 años, dice. No se ofendan, porque mi carajo no es ofensivo, es el carajo de don Ulpiano, que ustedes le pueden ver en un retrato. Don Ulpiano era el padre de don Gonzalo. Alguna vez le reproché por qué venía un amigo mío que había tenido algún éxito en alguna cosa, en el deporte creo, no me acuerdo de eso. Felicitarale, le digo a mi papá. Bueno, hijito, me dice. Cuando apenas le ve entrar a la casa, se acerca y le abraza. Ven y carajo, te felicito. Entonces, delante del amigo le corregí. Pero por favor, suprímale el carajo. Ahí nos dio la explicación. Hijito, no te ofendas, ni tampoco el amigo, porque mi carajo es de amor, de cariño, de afecto. ¿Quién no se quedaba callado ante semejante padre? Mi madre se llamó Mercedes Gómez, era otavaleña y contemporánea de su marido. Tenía un hermano que se llamaba Gonzalo, que cantaba muy bonito y tocaba el bandolín y la guitarra, y asimismo formó una orquesta en Otavalo. No me acuerdo de mis abuelos paternos, solo de los maternos. Mamá murió en 1945. Los hermanos, de mayor a menor, éramos Ulpiano, Pedro, María, Eduardo, Etelvina, Gonzalo y Mercedes. Estos fueron mis hermanos de matrimonio. Tuve también una media hermana. Capítulo 2. Aire otavaleño. Mi padre se llamó Ulpiano Benítez de Endara. Tocaba la música solo o con sus hijos.
Era comerciante y le gustaba la agricultura, por ende se compró una hectárea en el centro de Otavalo, a 2 cuadras del Parque Bolívar. En eso se entretenía. Tenía muy buenas relaciones y le querían mucho, porque yo no soy ni la sombra de papá. Un hombre muy culto, muy simpático, que tenía a la gente entretenida conversando los pasajes y las anécdotas que había en ese tiempo. Hasta se había dedicado a escribir cartas de amores ajenos que le venían a encargar. Mi padre se quedó en Otavalo y mis hermanos vinieron a estudiar a Quito desde el año 22. Papá era aficionado, pero con un oído y una memoria musical tan extraordinaria que hasta en el momento de su muerte recitaba versos de sus canciones. Murió a los 96 años, estando enterito. No tomaba ni fumaba, y si le daba ganas era de un cigarrillo de El Progreso Dorado. Cuando la fábrica cerró, no se acostumbraba al tabaco rubio porque decía que el negro es el único para los hombres. Con papá cantaba yarabíes, creo que desde que nací, porque le oía y le seguía, y también a mis hermanos. Mi padre cogía una bonita guitarra que tenía y se ponía a tocar. Le oían mis hermanos y cantaban lo que les enseñaba. Les decía, ¿por qué no cantan esto? ¿Por qué no cantan esto otro? Entonces les tenía ya con trabajo. Como yo era el penúltimo, aprendí de todos ellos a cantar y ejecutar la música ecuatoriana que se regaba por todos los ámbitos de mi tierra, de mi linda ciudad, que es Otavalo. Papá nació en 1873 o 74 y murió en 1968. A él le debo mi vida artística. Nunca fue egoísta con nadie, peor con sus hijos. En el tiempo en que papá era jovencito, se unía para cantar a dúo porque todavía no aparecían los tríos. Esa era la forma de interpretar de él y nosotros oíamos sus composiciones y la música tradicional. En ese tiempo ya empecé a componer. Retomé las canciones de papá en Quito cuando me contrataron para hacer grabaciones. Él me enseñó. Cuando alguna vez me desafinaba en el canto, me decía, no es así, espérate un ratito. Se ponía a cantar y, ¿qué pasaba? Que terminaba llorando, como a mí me está pasando ahora. Capítulo 3. En un paisaje de totorales. Cuando mi padre me oía cantar, se sentía muy orgulloso y contento de que hubiera entrado a la farándula, sobre todo en la música ecuatoriana. Digo esto porque cuando era un estudiante también cantaba música internacional. Siempre han habido esas novelerías. La música internacional era para mí muy bonita también, especialmente los tangos, porque los boleros todavía no aparecían. Pero cuando tuve la oportunidad de ingresar a la vida profesional, pensé que si tenía buena voz para la interpretación, ¿por qué no dedicarme a la música ecuatoriana? Yo creo que heredé esa dulzura que tenía mi padre para el canto. La prueba es que he durado más de 65 años interpretando. He cantado los yarabíes que él dejó para la posteridad, que se han regado por América y por todo el mundo. ¿Ustedes han oído alguna vez el yarabí Puñales o el yarabí Despedida o Nunca me olvido también? Esos son de él. Despedida es el que dice, de esta tierra ya me voy, a esta tierra de volver, porque tengo que pagar gratitud de una mujer. Son cosas hermosas, lindas, pero no me hagan cantar esto porque me trae muchos recuerdos, sobre todo de mi padre y de la vida que pasábamos en el hogar, en mi casa, que cantaba y a un hermano y a el otro. Pasábamos muy lindo cuando llegaba a la casa en las vacaciones y me ponía a hacer dúo con mi hermano Pedro o con mis otros hermanos. Por eso es que no puedo dejar la música ecuatoriana, sino levantarla. Mis composiciones son la base
de la música ecuatoriana. Y bueno, con esto estoy despidiendo el episodio del día de hoy. En el próximo continuaré con el capítulo 4, en el cual don Gonzalo Benítez nos sigue contando su historia. Te invito a que te suscribas al canal, compartas este episodio, le des me gusta y nos escuches en el próximo para seguir escuchando la vida de don Gonzalo, integrante del dúo Benítez Valencia. Muchas gracias.